Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a la clase 9 del curso Ingeniería Vial. En esta oportunidad hablaremos del modelo de gestión y evaluación social de proyectos. Esta clase está dividida en tres partes. Primero hablaremos de la necesidad, ¿cierto?, de evaluar, pensando en cómo nosotros justificamos los proyectos. Y luego vamos a hablar del modelo de gestión, puntualmente pensando en un business case, ¿cierto? En quiénes son también los actores detrás de un proyecto. Y por último también vamos a hablar de los tipos y criterios de evaluación, donde hablamos de la rentabilidad, por ejemplo. Y aquí la primera pregunta, ¿cierto? ¿Por qué necesitamos evaluar un proyecto? Y acá con esta foto tal vez motivando a ustedes el poder encontrar una respuesta. Bueno, necesitamos saber cuáles son los beneficios de un proyecto, cuáles son los costos de inversión, quiénes son los que obtienen ese beneficio, quién va a hacer la inversión del proyecto. En este caso, por ejemplo, vemos los vehículos, por ejemplo, en una intersección que al aproximarse, debido a los maceteros, ¿cierto?, que existen en el alrededor, no pueden mirar directamente, ¿cierto?, no tienen una visión despejada, ¿cierto?, de los peatones que cruzan. Entonces necesitamos saber, si queremos proponer una solución acá, cuáles van a ser los beneficios, ¿cierto?, de esta solución, qué significa de alguna manera, y uno proyecta, ¿cierto? Entonces uno con la solución, ¿cierto?, dice, bueno, esto se lograría un beneficio de tanto, ¿cierto? Y entonces en ese sentido uno puede comparar alternativas, ¿cierto? Y puede decir, esta es la mejor porque me entrega un mejor beneficio, por ejemplo. Entonces necesitamos evaluar y también justificar los montos que se invierten. También esto también se puede responder por la necesidad de establecer objetivos, ¿cierto? Entonces cuando uno se establece un objetivo, el objetivo también después uno tiene que controlarlo, tiene que verificarlo. Entonces siempre en ese sentido uno no puede dejar el objetivo abierto, ¿cierto? Entonces, pero antes del objetivo hay un motivo, ¿cierto?, una razón fundamental, ¿cierto? Entonces uno parte primero en este esquema circular con el primer punto, con una primera intención, ¿cierto? Hay una razón fundamental del por qué uno quiere cambiar algo, ¿cierto? Quiere mejorar algo. Y de ahí uno va avanzando en establecer un objetivo, ¿cierto? Entonces, y dada la visión inicial, el fundamento inicial, uno establece un objetivo para llegar a esa visión, y luego de ese objetivo uno define un método, ¿cierto?, para evaluar, para monitorear. Los resultados de la evaluación son importantes y tú necesitas un feedback, necesitas unos comentarios, ¿cierto?, especialmente de la ciudadanía, para saber si es que tus objetivos están siendo cumplidos o no, si estás logrando llegar a la razón fundamental de por qué estableciste esos objetivos, ¿cierto?, por qué quisiste cambiar lo que ya está. Y en ese sentido, toda esta forma de entender, ¿cierto?, el proceso permite tener un mejor control, ¿cierto?, de que se está logrando o no el objetivo que se estableció. Entonces, hay diferentes ejemplos de objetivos de un proyecto vial. Uno puede, por ejemplo, mejorar el nivel de servicio. ¿Se acuerdan que el nivel de servicio tiene que ver con la congestión, por ejemplo? Entonces uno podría reducir la congestión. También uno podría mejorar las condiciones para peatones, por ejemplo, también estética, o reducir, por ejemplo, no sé, los contaminantes o alguna cosa que tenga que ver con temas medioambientales. Entonces podría ser algo así, como una carretera, por ejemplo, eléctrica. Por ejemplo, que los vehículos eléctricos puedan ir cargándose en el tiempo, ¿cierto?, a medida que van pasando por la carretera, por ejemplo, podría ser. También tiene que ver con conectividad, ¿cierto? Por ejemplo, hay que mejorar la conectividad hacia cierto sector de la ciudad, o hay que incentivar el desarrollo urbano y hay que generar nuevas, tal vez, vías de acceso, ¿cierto?, para esta nueva urbanización. O, por ejemplo, puede ser reducir accidentes, ¿cierto?, especialmente en los cruces, ¿cierto?, que es donde más accidentes se producen, entre otras cosas, ¿cierto? ¿Y cuál es la dificultad de establecer objetivos? Bueno, los proyectos de transporte vial, ¿cierto?, los proyectos viales tienen mucho impacto, y esa es una dificultad, ¿cierto?, cuando se quiere establecer objetivos, porque de alguna manera las externalidades que produce un proyecto vial son bastantes, ¿cierto? Algunas externalidades, ¿cierto?, son positivas, otras son negativas, pero al ser tan diversas es difícil, es muy complejo establecer objetivos, ¿cierto?, y poder cumplirlos, ¿cierto?, poder verificarlos. Hay muchos actores involucrados. Están los dueños de los terrenos, entonces hay expropiaciones,
Se fijan, hay mucho tema ahí del uso de suelo mismo. Están además los instrumentos de planificación territorial, que muchas veces hay que actualizarlos, o sea, los planes reguladores, etcétera. Hay que ver quién se va a hacer cargo de la mantención, ¿cierto?, de la ruta. Están los municipios, están las concesiones, los concesionarios de la vía, no sé, dependiendo de la jerarquía. Hay un diseño de la vía, quiénes son los ingenieros que están detrás. Está el acceso a la vía, es fácil de acceder localmente, o sea, puede interrumpir un poco la conexión entre dos comunas tal vez que están muy aledañas, o no sé, pueden haber problemas más de accesibilidad. O por ejemplo, si es un sector más rural, ¿qué pasa con el traslado de animales de un lugar a otro, por ejemplo? También el tema del usuario, qué tipo de usuario va a usar la vía. Un usuario que es de un pasajero, ¿cierto?, de un bus, un usuario que tiene su auto, ¿cierto?, es traslado de mercancía. Está el gobierno también, ¿cierto?, todas las unidades de gobierno que están detrás, ¿cierto?, el Ministerio de Transporte, el MOP, ¿cierto?, el Ministerio de Obras Públicas, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, etcétera. ¿Ya? Y también, obviamente, también hay un efecto importante, que es que el impacto que genera muchas veces los proyectos viales son a largo plazo, ¿ya? Y son muy difíciles de visualizar muchas veces. Entonces, una red de autopistas puede verse reflejada en 10 años o más el impacto que genera. Entonces, muchas veces eso es difícil desde el punto de vista del plantel objetivo. Y también la dificultad está en la necesidad de ser claros y medibles, y muchas veces los objetivos son muy difíciles de medir y también son confusos, y por lo tanto no son fáciles de entender, ¿cierto? Entonces, para un poco ir aclarando cómo establecer objetivos, también hay que ir definiendo un enfoque. Y el enfoque puede ser un poco de una mirada más individual, donde, por ejemplo, el alcalde tiene una visión clara y define ciertos objetivos. Por ejemplo, también puede ser un enfoque en base a un plan, donde todos los proyectos se adosan a ese plan con una visión común, etcétera. Entonces, por ejemplo, el Ministerio de Transporte por ejemplo, diseña un plan para cierto año, por ejemplo. Entonces todas las inversiones apuntan a ese plan con coherencia. O también a partir de consensos, donde la participación ciudadana es fundamental y está la sociedad civil, ¿cierto?, donde participa, ¿cierto?, y se generan consensos dentro de las mismas comisiones, donde están los técnicos, ¿cierto?, o la ciudadanía, etcétera, el gobierno está metido, etcétera. Y ahí se genera entonces consenso, se acuerda ese consenso y se trabaja sobre eso, ¿ya? Ahora, ejemplos, uno puede ver un enfoque individual, por ejemplo, en lo que está pasando hoy día en Renca, donde vemos, por ejemplo, el tema de las ciclosendas, donde el alcalde tiene una visión clara, que es utilizar la vialidad existente y generar espacios para los ciclistas. Y en este caso, por ejemplo, se ejecuta entonces estas ciclosendas y permite entonces el traslado de ciclistas, ¿cierto?, por la vía, ¿cierto?, la misma vialidad existente, ¿cierto?, solamente con demarcación se permite esto. También en el caso, por ejemplo, de un enfoque de un plan, está, por ejemplo, este plan maestro del 2025, y ahora también el Ministerio de Transporte está lanzando, creo que el del 2030 también, un plan bien completo. Y entonces también habla de proyectos de infraestructura, por ejemplo, a nivel de autopistas, que van a ser extensión de los que ya están, conexión, soterramiento, etcétera. Y habla de una gran cantidad de recursos, ¿cierto?, para hacer este plan, ¿cierto? Y todos se van conectando entre sí, etcétera. Y también hay cierto enfoque de consenso, donde de alguna manera la ciudadanía aporta en gran parte, y se trata de alguna manera de ir buscando cierto equilibrio, ¿cierto?, y llegando a un acuerdo. Aquí está el ejemplo de una consulta ciudadana, ¿cierto?, para generar una autopista en la calle Las Condes, por ejemplo. Entonces, de alguna manera se va generando, ¿cierto?, una instancia de participación, se pueden generar comisiones, mesas técnicas, y se va generando entonces un acuerdo para después trabajar sobre eso. Ahora, ¿qué es lo que es el modelo de gestión y cómo el modelo de gestión puede permitir que el proyecto funcione a lo largo del tiempo? Entonces, el modelo de gestión de un proyecto vial puede ser, por un lado, por ejemplo, en base al derecho social, o sea, entendiendo que de alguna manera toda vía es un derecho, ¿cierto? Es un mínimo y por tanto tiene que ser administrada por el sector público.
Entonces hay un municipio detrás que se hace cargo, ¿cierto?, por ejemplo, de la administración de las vías. Y por lo tanto, como es un derecho social, ¿cierto?, está detrás la necesidad de un subsidio y obviamente impuestos, ¿ya? Entonces ahí hay una infraestructura que está soportada por ese sistema, ¿cierto? Entonces al ser un estándar es algo que es garantizado, ¿cierto? Toda persona que sale de su casa tiene derecho a una vereda, a una calle, ¿cierto?, etcétera. Ahora también hay un modelo que también se usa para un proyecto vial, que es el modelo donde se hace el pavimento, ¿cierto?, la vialidad misma se genera con una combinación entre inmobiliaria, ¿cierto?, e incluso habitantes. Entonces, por ejemplo, la vivienda está asociada al comercio o al pavimento y a través de diferentes formas, ¿ya? Por un lado están las SODUC, PEDUC o las AUDP, ¿cierto?, y que son son programas que permiten hacer un desarrollo inmobiliario. También están los subsidios del Estado y municipios, ¿cierto?, con residentes que de alguna manera aportan en cierto porcentaje para poder hacer un pavimento, por ejemplo, en su pasaje. Y por último está el modelo 3, que son las concesiones viales. Este es un modelo que ha funcionado bien y incluso tiene sus cosas buenas y malas, pero incluso ha sido expandido, ¿cierto?, para otras cosas, ¿cierto? Por ejemplo, la construcción de aeropuertos, ¿cierto?, ferrocarriles o incluso cárceles. Entonces también es un método que se ha utilizado como modelo para aplicarlo en otras cosas y donde el Estado deja, ¿cierto?, de invertir ahí, sino que más bien entrega un subsidio o algo por el estilo, y lo que hace es que le entrega la concesión de construcción y mantenimiento a un tercero. Y obviamente se financia con ese subsidio que entrega, pero también con el pago, ¿cierto?, de los usuarios. Y ahí entonces también hay diferencias de tarifa, por horario, por tipo de vehículo, etc. Entonces hay un primer ejemplo, ¿cierto?, plan de conservación de vías. En este primer ejemplo se ve el modelo 1, ¿cierto? Entonces uno puede ver el caso de estas vías, ¿cierto?, pensando que la vía es un derecho, ¿cierto?, un derecho social, y por tanto entonces va a depender un poco del tipo de vía, de qué unidad, ¿cierto?, del Estado se hace cargo. Entonces, por ejemplo, uno podría ver que la red vial básica está ejecutada, ¿cierto?, y planificada por el Servio y Ceremi. Entonces el Servio y Ceremi son los que van a ir revisando, ¿cierto?, que el proyecto esté acorde, ¿cierto?, a la normativa, etcétera, y son los que ejecutan y planifican. Luego es administrado esa vía por el municipio. Ahora, a nivel local, ¿cierto?, todo lo que no está en la red vial básica también, lo local también lo ve directamente el municipio, y muchas veces son ellos los que ejecutan, planifican y además después administran, ¿ya? Y aquí también juega un rol importante el gobierno regional, ¿cierto?, y el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, ¿ya? Los proyectos no solo son de repavimentación, sino que también hay mejoramiento urbano, o sea, tiene que ver con iluminaria, con espacio público y con otras cosas, ¿cierto? Las veredas, va más allá, ¿cierto?, que la misma vía. Ahora, ejemplos de esto, dependiendo un poco de los esquemas que les cuento acá, uno puede ver que los PEDUC, ¿cierto?, son estos proyectos de desarrollo urbano condicionado, que tienen que ver con proyectos puntuales, con cierta densidad, y que tienen que tener viviendas, ¿cierto?, que tengan subsidio, ¿ya?, con un porcentaje. Lo mismo sucede a nivel de zonas, ¿cierto?, los SODUC, que tienen ciertas condiciones, ¿cierto?, tienen que tener viviendas subvencionadas, ¿cierto?, y el desarrollador tiene ciertas condiciones. Y también la otra modalidad también permite expandir ciudades, ¿cierto?, y polos puntuales, ¿cierto?, de habitantes, ¿cierto?, y optimizando el uso de suelo. Y aquí la gracia que tiene este último esquema es que permite este mix de uso, donde tiene que haber de alguna manera industria con comercio, con servicios, ¿cierto? Entonces todo en un mismo lugar, donde la gente entonces no tenga que trasladarse mucho, sino que esté más o menos cerca todo. Y eso es interesante, especialmente cuando incluye, por ejemplo, inclusión de vivienda social, por ejemplo. Entonces también en el modelo 2 también hay otros ejemplos como el de pavimentos participativos,
donde el municipio aporta con una cantidad, el Estado aporta con otra cantidad, pero también son los mismos habitantes que aportan con una cantidad. Por ejemplo, en un pasaje, si el pasaje necesita repavimentación, de alguna manera los habitantes de ese pasaje pueden aportar con una cantidad, y así de alguna manera participativamente pueden hacerse parte del proyecto. ¿Ya? Entonces ejecutan el proyecto en base también a recaudar un poco ese costo inicial. ¿Ya? Entonces es el Servio, ¿cierto?, que ejecuta, y el Ceremi el que planifica también, y luego se lo entrega en administración al municipio. Y también está, como les decía antes, el modelo 3, que era el de las concesiones. Entonces hay varios ejemplos ahí. Este es el ejemplo de Costanera Norte, ¿cierto?, donde se ve cómo este nudo vial, ¿cierto?, de Manquehue con Costanera Norte cada vez ha ido mejorando, ¿cierto? En un principio esto era Kennedy, ¿cierto?, y después ahora pasó a ser Costanera Norte. Entonces es interesante esto de la ley de concesiones, que parte en los años 90, donde solamente habían 130 kilómetros de carretera doble vía, y hoy día hay más de 2000, ¿cierto? Entonces, como decía anteriormente, la ley de concesiones libera fondos, externaliza la construcción y operación y mantención, ¿cierto? Y donde los usuarios son los que pagan, ¿cierto? Pagan por kilómetro usado, por decirlo así. Y obviamente conecta globalmente, pero desconecta localmente, ¿cierto? Y aquí entonces uno puede ver en este esquema, ¿cierto?, en esta foto, qué es lo que está sucediendo, ¿cierto? O sea, uno ve, por ejemplo, que uno puede conectarse, ¿cierto?, para ir desde la montaña, ¿cierto?, al centro, pero el problema es que, ¿qué pasa si yo quiero cruzar, por ejemplo, ahí caminando, por ejemplo? Es muy complejo, ¿cierto? Entonces, la conectividad global a gran escala funciona, ¿cierto? Conecta espacios, ¿cierto?, en una carretera, una autopista urbana, pero desconecta a nivel de barrio, ¿cierto? Eso es lo que sucede. Entonces, ¿cuál es la fase, ¿cierto?, en un modelo como el de concesión vial? Bueno, se declara la existencia del proyecto, hay un estudio de diseño, hay una licitación, se adjudica, construye y mantención. Y en la adjudicación es súper importante, donde se establece la estructura de las tarifas. Ahí se habla muy bien de cuánto va a ser el subsidio del Estado que aporta. Se habla de los plazos, ¿cierto? Hay un ingreso mínimo garantizado por el Estado, que se establece así. Hay un pago ofrecido por la concesionaria a infraestructura existente, como ocurrió, por ejemplo, ahí en Kennedy, donde ya había una vialidad que existía con enlaces, ¿cierto? Y lo que se hace ahí es que Costanera Norte le paga al municipio por la infraestructura ya existente y por las obras ya realizadas, y lo que hace entonces que a partir de ese pago ellos se incluyen entonces ese monto, y a partir de eso ellos incluyen entonces la calle Kennedy como parte de Costanera Norte. Entonces hay eso también en la adjudicación, y también hay un grado de compromiso de riesgo, ¿cierto?, ofertas técnicas, reducción de tarifas, plazo y calificación también de otros servicios adicionales. Ahora, ¿por qué realizar una evaluación de proyecto? Y aquí es importante porque está el Sistema Nacional de Inversión Pública, que requiere de alguna manera que los proyectos sean evaluados desde el punto de vista social, o sea, que los beneficios, ¿cierto?, sean hacia la sociedad, ¿cierto? Y en ese sentido puede ser un proyecto que económicamente es rentable, pero si es que de alguna manera no se ve esos beneficios a la sociedad, no se puede justificar su inversión. Entonces, las metodologías que establece el Ministerio de Desarrollo Social están muy enfocados en el transporte vehicular. Y por tanto también los peatones y bicicletas muchas veces son colgados de proyectos de vialidad urbana, ¿cierto?, que ya tienen cierta rentabilidad. Entonces, el rol de la evaluación de proyectos de alguna manera es orientar las inversiones, ver qué alternativa es la mejor, comprender el impacto, ¿cierto?, saber cuál es el beneficio versus el costo, hacer un análisis antes de llevarlo a la realidad, ¿cierto? Y eso es interesante, ¿cierto? Y obviamente esta metodología valida ciertos supuestos y métodos, ¿cierto? Entonces de alguna manera la puedo usar después en otros proyectos, y eso es interesante. Ahora, si uno ve los tipos y criterios de evaluación, y aquí es interesante también saber cuáles son los tipos de evaluaciones que se utilizan. Por un lado está el costo de minimización, por otro lado está el costo de efectividad, y por último el costo-beneficio. Ahora, la gran pregunta que uno podría hacerse, bueno, es
qué tipo de evaluación tengo que elegir. Y la respuesta está un poco en el sentido de lo que vimos al principio de esta clase, que depende del objetivo planteado. Entonces, si uno ve, por ejemplo, el primer tipo, que es costo-minimización, ahí de alguna manera el objetivo está fijo y se compara el costo de diferentes opciones. Entonces, por ejemplo, si el alcalde dice voy a construir una autopista urbana para conectar A con B, entonces se presentan diferentes opciones. Puede ser un túnel, viaducto, etcétera. Y entonces el alcalde elige la mejor opción del punto de vista del menor costo, ¿ya? Ahora, si uno ve la otra manera de hacer este análisis, ¿cierto?, que tiene que ver con el costo-efectividad, uno lo que haría sería se compara entonces el costo y la efectividad de cada solución. Entonces, por ejemplo, el alcalde compara diferentes opciones para reducir las emisiones. Entonces, por ejemplo, dice, para reducir las emisiones en cierto lugar, voy a implementar bicicletas públicas, por ejemplo. Y eso tiene una inversión, ¿cierto?, y tiene una efectividad asociada. La opción 2, por ejemplo, se propone hacer una zona de baja emisión, donde solamente, por ejemplo, pueden entrar autos que sean eléctricos, por ejemplo, y eso tiene una efectividad de tanto asociada, ¿cierto? Entonces, obviamente, la solución, ¿cierto?, que le dé mejor efectividad, ¿cierto?, comparada con el costo, va a ser la elegida, ¿ya? Entonces hay una razón, ¿cierto?, asociada, ¿cierto?, a la efectividad, ¿cierto?, pero considerando el costo de inversión. Y una tercera forma de analizar esto, que es la que nosotros vamos a usar en este curso, tiene que ver con el costo-beneficio. Y se trata de que se analiza el costo, ¿cierto?, y obviamente la efectividad de las soluciones, pero llevada a beneficios convertidos en valores sociales. Entonces uno, por ejemplo, ve una disposición, por ejemplo, del MIMBU a considerar diferentes opciones, por ejemplo, para mejorar un cruce. Y lo que hace, por ejemplo, es, primero dice, voy a generar un desnivel, ¿cierto?, por ejemplo, un enlace a desnivel, y eso tiene una inversión de tanto, ¿cierto?, y un beneficio social de tanto, ¿ya? Una opción 2 sería, por ejemplo, implementar una pasarela con tráfico calmado, y eso tendría otra inversión inicial y otro beneficio. Y en este caso la solución a considerar, ¿cierto?, va a ser la que, por ejemplo, dé una razón de beneficio-costo, ¿cierto?, mayor, ¿ya? Pero siempre llevado beneficios sociales. Ahora, la rentabilidad, ¿cierto?, tiene que estar asociada a un business case, ¿cierto? Y eso permite de alguna manera informar a todos los actores y tomadores de decisión de lo que se está planificando, ¿cierto?, lo que se está proyectando. Incluye los siguientes elementos al menos. Se habla de esta razón fundamental, o sea, de la justificación del proyecto. ¿Por qué necesito implementar este proyecto? ¿Qué beneficio y costo va a traer? Hay un plan de trabajo, se trabaja sobre una carta Gantt, cuánto tiempo me voy a demorar, etcétera. Hay un análisis detallado, ¿cierto?, de las opciones, ¿cierto? Y después hay factibilidades, ¿cierto?, desde el punto de vista de cuáles son los riesgos, qué pasaría si sucede esto otro. Entonces, también hay ciertas cosas que se analizan desde el punto de vista de diferentes escenarios. Y por último, se habla de la gestión y responsabilidad asociada. ¿Quién va a hacer qué cosa, ¿cierto? Luego de establecer cierto business case, es importante hacer la evaluación social correspondiente. Y para ello, lo que se utiliza es este manual, ¿ya? El manual de evaluación social de proyectos de vialidad urbana. Y este manual es súper importante que ustedes lo lean, lo busquen con calma, y de alguna manera les va a servir para sus proyectos, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles son los elementos de evaluación que establece el manual? Primero dice, hay que identificar el proyecto y sus características partiendo por una situación base, una situación inicial. Esa situación inicial tiene datos de flujo, ¿cierto?, por ejemplo, de tasa de ocupación, etcétera. Y de alguna manera eso está proyectado, ¿cierto?, a cierto día, y uno lo expande, ¿cierto? Dice, esto lo va a expandir al año. Hay una tasa de crecimiento, ¿cierto?, porque uno puede seguir expandiendo, y hay un aumento, ¿cierto? Hay un diagnóstico y pronóstico de lo que está pasando inicialmente. Hay un levantamiento de ideas. Yo digo, con esto voy a solucionar este problema, este otro problema, etcétera. Hay un desarrollo de esa idea, ya empezó a tomar cierta acción, ¿cierto? Y al tomar cierta acción, yo voy calculando también cuánto es el costo de inversión, por ejemplo.
Hay un valor social, ¿cierto?, asociado a la inversión, ¿cierto? Y obviamente los beneficios también llevados a valores sociales y por tanto yo tengo una rentabilidad. Ese es como el esquema, ¿cierto?, de paso a paso. Ahora, ¿cuáles son los cortes temporales y horizonte de evaluación que tengo que considerar? Primero hay que entender que el horizonte debe ser de alguna manera consistente con la vida útil del proyecto, ¿ya? Entonces, y se recomienda también cortes temporales para hacer referencia a los beneficios proyectados, ¿ya? Siempre hay un primer corte temporal al primer año, independiente del proyecto que sea. Ahora, también van a haber dos tipos de proyectos que sean de gestión de tránsito o no estructurales. Por ejemplo, modificar el semáforo existente, poniendo tal vez alguna fase exclusiva peatonal, o hacer algún cambio de tránsito desde el punto de vista del sentido de tránsito, modificar el límite de la velocidad vehicular, hacer alguna demarcación. Entonces, para ese tipo de proyectos se pide el primer corte temporal y otro corte temporal único a los 5 años. ¿Y qué pasa si uno tiene un proyecto, por ejemplo, que sea de infraestructura o estructural? Y en ese caso, por ejemplo, puede ser una nueva autopista, un enlace, ciclovía, vereda, ¿cierto?, etcétera. Y ahí lo que se pide entonces es un primer corte temporal, ¿cierto?, al primer año, un segundo corte temporal a los 10 y un tercer corte temporal a los 20 años, ¿ya? Entonces ustedes lo que tienen que hacer acá es calcular los beneficios a los diferentes cortes temporales, ¿cierto? Y obviamente también los costos. Entonces, ¿qué beneficio podría ser de un proyecto vial? Un primer beneficio está asociado al tiempo. El tiempo de viaje tanto de los que van manejando, ¿cierto?, un vehículo como también de los pasajeros. También está el ahorro del costo vehicular, ¿cierto?, de operación. Entonces, por ejemplo, el ahorro de combustible. También hay un ahorro que también puede generarse del costo de conservación vial. Una nueva vía, por ejemplo, puede tener menos rugosidad, ¿cierto? Entonces hay un ahorro de lubricación, neumáticos, etc. Hay un ahorro de accidentes también, ¿ya? Entonces también hay un anexo a la metodología del manual que habla de cuánto se podría ahorrar un accidente con consecuencias fatales. Entonces, claro, esta metodología, ¿cierto?, de este manual MESPIGU no tiene una forma tan explícita de cómo calcular los beneficios peatonales, por ejemplo, en cruces y otros lugares, ¿cierto? Pero por alguna manera se puede ir anexando de alguna manera en la metodología, ¿cierto? Y tampoco habla tan explícitamente de calcular, por ejemplo, los beneficios asociados a medio ambiente, ¿cierto? Por ejemplo, con compras de bonos de carbono, por ejemplo. Entonces, hay formas que también se pueden ir haciendo, que se las vamos a ir explicando, ¿cierto?, con anexos a esta clase, pero cualquier duda me las pueden preguntar después, ¿cierto? Ejemplos de una pasarela peatonal para que entiendan un poco cómo se va asociando los beneficios, ¿cierto?, para peatones. Entonces, el beneficio sería, por ejemplo, de una pasarela peatonal sería el ahorro de tiempo de vehículos motorizados, porque habría una menor interferencia, por ejemplo. ¿Se fijan? O sea, está pensado mucho hacia el vehículo, digamos. Obviamente una pasarela peatonal tendría una disminución de costo operacional de los vehículos, ¿ya? Entonces, al haber menos interferencia, me ahorro también de alguna manera combustible, por ejemplo, y puede haber reducción de accidentes, ¿cierto? Entonces también por ahí hay otro beneficio. Y por último, beneficio o desbeneficio de la circulación peatonal, ¿cierto? Porque hay tiempo de espera, tal vez, caminata, ¿cierto?, distancia, entonces tal vez antes yo tenía que caminar una distancia mayor, ahora cruzo la pasarela y tal vez puede ser menor o tal vez mayor, porque significa el subir la pasarela con una pendiente, después cruzarla por arriba, ¿cierto? Entonces también hay que ir viendo cuáles son los beneficios o desbeneficios, por eso están las dos cosas ahí. Hay indicadores a corto plazo y hay indicadores a largo plazo. Los indicadores a corto plazo hablan de que uno tiene que analizar la tasa de rentabilidad inmediata, ¿ya? Y que tiene que ver de alguna manera con esta tasa que se compara, ¿cierto?, con la tasa de actualización social. Entonces, también se calcula el VAN, ¿cierto?, el valor actualizado neto al primer año. Y entonces la razón entre el beneficio, ¿cierto?, al primer año y la inversión inicial al primer año, ¿cierto?, es lo que se le llama la tasa de rentabilidad inmediata, ¿ya?
Y también por otro lado se calcula el VAN al primer año, ¿cierto? Con el beneficio del primer año, ¿cierto? La inversión inicial y esta tasa, ¿cierto? Entonces el criterio obviamente es que esta tasa de rentabilidad inmediata sea mayor, ¿cierto? Que esta tasa de actualización social A, y obviamente el VAN al primer año sea mayor que 0. Ahora los indicadores a largo plazo, ¿cierto? O sea, ya vimos el corte temporal al primer año, ¿cierto? O sea, el de corto plazo y a largo plazo, o sea, para 5 años o 10 o 20, dependiendo del proyecto. ¿Qué es lo que hay que tratar de hacer, ¿cierto? Desde el punto de vista del análisis de rentabilidad. Primero hay que calcular la tasa interna de retorno, ¿ya? Y por otro lado hay que calcular el VAN, ¿cierto? El valor actualizado neto. Y finalmente la razón, ¿cierto? De beneficio-costo, ¿ya? La tasa interna de retorno se calcula y el criterio es que sea mayor que este valor R, ¿cierto? Que es el costo de oportunidad, ¿ya? Entonces ese valor R, que es la tasa mínima, de alguna manera se establece como 6% anual, ¿ya? Entonces es importante que la tasa interna de retorno sea mayor o igual que esa tasa, ese valor R, ¿cierto? Ahora el VAN, es importante que ese VAN sea mayor que 0, ¿cierto? Y cuando sea igual a 0, ahí va a ser el proyecto se ejecuta dependiendo un poco del criterio, ¿cierto? Del ingeniero a cargo, ¿cierto? O del proyectista. Y la razón de beneficio-costo, obviamente yo quiero que la razón sea mayor que 1, ¿cierto? O sea, que tenga más beneficios que costos, ¿cierto? Siempre tengo que hacer sensibilidades cuando estoy al límite de mi rentabilidad, ¿ya? O sea, si mi VAN, por ejemplo, es muy cercano, no sé, a 0, por ejemplo, yo tendría que hacer una sensibilidad, ¿cierto? Para ver qué tan importante, por ejemplo, puede ser el costo global de inversión, el valor de las expropiaciones o otras cosas, ¿cierto? Entonces, yo tengo que ir jugando un poco con eso. Entonces, digo, por ejemplo, ¿qué pasa si el costo de inversión aumenta en un 20%? ¿Cuánto repercute eso en mi VAN, por ejemplo? Y así uno va analizando cada una de estas variables, por ejemplo, en los indicadores antes mencionados. Y así poder ver qué tan sensibles son. Los valores sociales, como les decía, están establecidos. Esa tasa que yo les contaba es de 6%. Y hay valores sociales del tiempo, ¿cierto? Tanto en viajes urbanos como de espera o caminata. También hay valores sociales asociados al costo, ¿cierto? De combustible, neumático, lubricante, etcétera, dependiendo también para autos, buses, camiones. Esta tabla es más larga y ustedes la pueden ver con calma después. Incluso hay un precio social del carbono por ahorro de toneladas de CO2 producidas, ¿cierto? Entonces, beneficios ejemplo de beneficios, por ejemplo, una nueva autopista, ¿cierto? Que ahora es subterránea, por ejemplo, conecta A con B, será usada por 5.000, por ejemplo, pasajeros a la semana, incluidos los conductores, ¿cierto? Completo, que antes usaban la vialidad urbana en superficie, lo cual significaba tal vez semáforos y otros tiempos adicionales. Entonces, esa situación en superficie tenía una demora de 30 minutos. Ahora, ¿qué pasaría si está en subterránea? Se demoraría 10 minutos menos. Entonces, ¿cuánto sería ese beneficio, por ejemplo, el primer año? Para dar simplemente un ejemplo rápido, ustedes calculan entonces que hay un beneficio de 10 minutos, ¿cierto? Por persona. Hay un valor asociado al tiempo de viaje, ¿cierto? Y entonces esos 5.000 pasajeros a la semana, ustedes consideran una proyección, ¿cierto? Entonces el beneficio va a ser llevado ese ahorro de tiempo, ¿cierto? A una proyección anual, ¿ya? Y al valor social, ¿cierto? Del tiempo de viaje. Lo cual da casi 500 millones, por ejemplo, al año. Esta sería la clase hoy día. Cualquier duda, consulta, me pueden preguntar. Vamos a entregar material complementario que les permita entender de mejor manera esta forma de esto que les pasamos de evaluación social de proyecto y modelo de gestión. Así que espero que hayan entendido bien esta clase y cualquier cosa me pueden escribir al mail. Muchas gracias.